Dios. Muy bien, iglesia, quiero iniciar estos miércoles con ustedes una serie que la he llamado Preguntas y Respuestas a estas series que voy a estar tocando, y es sobre algunas preguntas que podemos tener en este tiempo como iglesia. Y el tema que hoy quiero que compartamos está en el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 28 de la palabra de Dios, libro de Daniel, capítulo 4, versículo 28. Espero usted pueda tener allí conectada su Biblia, se pueda, conectada a su Biblia, pueda tener su Biblia cerca, estar conectados allí para leer, para que juntos estudiemos la palabra de Dios y podamos comprender más. Voy a leer el capítulo 4 del libro de Daniel, versículo 28 en adelante. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Y habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba hablando, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comió hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos a los cielos, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Muy bien, aquí vamos a tener una palabra y vamos a estar compartiendo una enseñanza el día de hoy. Voy a utilizar esto por aquí, que me colabore, porque necesito tener las manos libres. Muy bien, y vamos a ver esta enseñanza acerca del rey Nabucodonosor, y hablando acerca de lo que es el gobierno de Dios en la tierra, cómo Dios gobierna sobre la tierra, cómo Dios es Señor de la tierra. Bueno, aquí tendría que desconectar esto. Muteámoslo un segundo, amor. Entonces vamos a estar viendo acerca del gobierno de Dios. Y la pregunta que hoy nos permite tener nuestro tema el día de hoy tiene que ver con ¿gobierna Dios la tierra? Bueno, y esa pregunta queremos poderla responder el día de hoy a raíz de que muchas veces uno escucha las expresiones de muchos creyentes en estas situaciones que hemos estado viviendo y todo esto que hemos atravesado y en diferentes circunstancias, y a veces olvidan realmente
el gobierno de Dios en la tierra, el gobierno de Dios en las naciones, el gobierno de Dios en medio de cada circunstancia, de cada situación que nosotros atravesamos, de que nosotros vivimos en cada momento. Vemos aquí en la palabra del Señor que el rey Nabucodonosor, un hombre que fue poderoso en Babilonia, tuvo un imperio. El hombre en ese momento era el hombre más poderoso sobre la tierra, porque el imperio más grande, más fuerte sobre la faz de la tierra era el imperio de Babilonia. Y se dice que este hombre construyó un imperio muy hermoso. Los jardines colgantes de Babilonia se encuentran entre las 7 maravillas del mundo antiguo, de las cosas más hermosas que había creado o hecho el hombre aquí en la tierra. Entre esas cosas estaba esta ciudad de Babilonia, que había sido construida por el rey Nabucodonosor. Pero este hombre se había llenado, a causa de tanta majestad, de sus conquistas, de sus batallas ganadas, de sus reinos conquistados. A raíz de todo eso se había llenado de soberbia y de altivez. Y Dios quería enseñarle a él que por encima de él estaba Dios mismo, por encima de Nabucodonosor estaba Dios, que Dios es el que reina en la tierra, que si algo él tenía, si algo Nabucodonosor había alcanzado, lo había alcanzado gracias al favor y la misericordia de nuestro Dios. Y es lo que encontramos aquí en el verso 28, dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses paseando en el palacio del rey real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En esos momentos, y estas son palabras de un hombre que está ignorando por completo la grandeza de nuestro Dios y la soberanía de nuestro Dios. Y vemos que para él ignorar esto le resultó en altivez y en orgullo. A Nabucodonosor el ignorar la grandeza de Dios y la soberanía de Dios sobre la tierra le resultó en soberbia y en altivez. Hay personas que les resulta de igual manera en soberbia y altivez, pero hay otros que le termina resultando esta ignorancia del gobierno de Dios en temores e inseguridad, que es lo que estamos viendo, hemos visto en muchos creyentes en esta época de pandemia, en estas circunstancias de pandemia, que muchos terminan desconociendo, muchos terminan ignorando la situación, ignorando ese tiempo en este tiempo de pandemia, la grandeza de Dios y la soberanía de Dios sobre toda la creación, la soberanía de Dios sobre toda la creación. Nabucodonosor fue humillado. Nabucodonosor, a causa de ignorar esa grandeza de Dios, de ignorar la majestad del Señor, fue humillado porque vino a convertirse prácticamente en una bestia y perdió la razón, fue despojado de su reino. Dios le mostró en ese momento que él no era nada. Y cuando él recupera su grandeza, él habla de Dios y expresa de Dios lo que conoce. Y una de las cosas que él expresa de Dios es que Dios gobierna. En el verso 32 dice: y entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Escuchen estas palabras: el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. El cielo gobierna, Dios gobierna. Ha sido así desde el principio y va a ser así desde el final. A la pregunta si Dios gobierna, la respuesta es sí. Dios tiene el gobierno, el control de toda la creación, de todos los tiempos, todas las edades, todas las circunstancias, todas las situaciones. Dios tiene el control. Cuando hablamos del gobierno de Dios,
Lo vamos a hablar vamos a hablar 4 puntos que tienen que ver con el gobierno de Dios. Y el primero de ello encontramos que cuando hablamos del gobierno de Dios y si buscáramos una forma de definirlo, estaríamos hablando de su soberanía. Dios es soberano. Dios es soberano sobre toda la creación. Y cuando hablamos de que Dios es soberano, es que Dios permite en la humanidad tanto lo bueno como lo malo. Dios lo permite, no es que Él desee lo malo que pasa en la tierra o lo bueno que pasa en la tierra, sino que Él permite. Hay cosas que suceden en la tierra y que van más allá de que hayan sido el deseo o la voluntad de Dios. Hay cosas que suceden en la tierra porque Dios en su gobierno las permite, tanto cosas buenas como cosas malas. Entonces vemos que aún sucediendo cosas buenas o situaciones difíciles o situaciones adversas, aún sucediendo estas cosas, Dios sigue teniendo el control. Él sigue siendo rey soberano sobre la tierra. Dios tiene un control soberano sobre toda su creación. Lo vemos en la vida de José. Dios permitió que José viviera y experimentara situaciones difíciles para su vida, que él atravesara momentos de adversidad, que él viviera tiempos complicados en su vida, que él estuviera atravesando situaciones que son adversas, que son situaciones difíciles en su vida. Y Dios lo amaba a José, y Dios deseaba para José lo mejor. Pero aún así Dios permitió en su soberanía ciertas circunstancias que atravesaron. Entonces Dios en la tierra hay situaciones que pasan, buenas y malas, y Dios es Dios en la tierra, y aún siendo Dios como Dios soberano permite que estas situaciones pasen. Y no quiere decir que Dios no esté al mando, o no quiere decir que Dios no esté al control. Tampoco quiere decir que algunas de estas cosas Dios las quiso, porque entonces buscaríamos como de alguna manera culpar a Dios de lo malo que pasa en la tierra y de lo malo que le pasa al ser humano. Y muchas situaciones, muchas cosas terribles que las ha vivido el ser humano y que las ha atravesado la humanidad, las atraviesa por su misma, por lo mismo que el ser humano ha sembrado, por sus mismas decisiones que él ha tomado. Pero Dios en su grandeza, en su soberanía, permite estas situaciones. ¿Por qué decimos que Dios las permite? Porque Dios es Dios y Él pudiera de alguna manera evitarlas. Dios pudiera detener ciertas cosas como lo hace en ocasiones. Y como muchas veces Dios lo detiene cosas que quizás nosotros nos damos cuenta porque precisamente Él las ha evitado. Entonces, ¿pero por qué entonces Dios las permite? Porque en su soberanía y en su plan, no es un plan improvisado, que no es un plan que le fue resultando de la noche a la mañana a Dios, que como que necesito hacer algo para que la sociedad no se me salga de las manos, no, sino que ya viene en un plan anticipado. En su soberanía permite que ciertas situaciones los seres humanos las atraviesen y las vivan para mostrar en ellos su grandeza, su gloria, y para que su plan original se vaya estableciendo. Por ejemplo, en la vida de Nabucodonosor vemos que él está ignorando este control soberano de Dios, y Dios actúa mostrándole a Nabucodonosor que Dios tiene el control del reino de los hombres aquí en la tierra, que Él tiene el control, y que Dios, y como les decía anteriormente, en José y en Job, Dios permitió que ellos vivieran situaciones, pero que al final, lo dice José, al final lo que Dios permitió en la vida de José, lo permitió para bien. Terminó cumpliendo Dios este propósito. Entonces, lo primero que vemos del reino y el gobierno de Dios es que Dios es soberano sobre toda la creación. Dios es soberano sobre toda la creación. Dios tiene el control de toda la creación. Dios tiene el control de toda la creación. Lo segundo es, Dios es soberano sobre toda la creación, primer punto. Y lo segundo es que Dios tiene el control de todo, que ejecuta
todo según su voluntad. Es decir, que Dios pone límites a las situaciones. Aquí también nos lo dicen en Daniel 4, versículo 34, dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Aquí vemos también lo que es esa soberanía de Dios y ese control de Dios en toda la creación. Dios tiene un control de todas las situaciones. Nada se escapa de las manos del Señor. Esto a veces lo digo porque me ha hecho reflexionar mucho lo que estamos viviendo con esta pandemia, lo que está pasando con las iglesias, la apertura de la iglesia. Algunos creyentes dicen que todo esto que ha pasado como un ataque del enemigo en contra de la iglesia directamente, para cerrar las iglesias, para que el cristianismo se acabe. Bueno, y como que de alguna manera tratan de alertar a los demás creyentes y decirle: hey, alerta que hay que estar, nos están atacando, están tratando de cerrar la iglesia. Y yo digo: ¿de qué sirve alertarnos si Dios, antes de que esto suceda, ya Dios lo sabe? Y Dios es el que cuida a su iglesia. La Biblia dice en el libro de Mateo que el Señor dijo: las puertas del Hades y las del infierno, es decir, los planes del enemigo, los planes de Satanás en contra de la iglesia no prevalecerán, no prevalecerán. Dios le ha puesto un límite a cualquier situación que quiera venir a tocar nuestras vidas. Nunca, nada estará por encima del propósito de Dios, ni irá más allá de lo que Dios permita. Entonces, si Dios ha permitido esta situación en la iglesia, Él la ha permitido bajo su control, Él la ha permitido bajo su voluntad, bajo su gobierno. Es decir, a Dios Satanás no le está ganando en nada, no le está tomando ventaja en nada. El Señor sigue reinando en este tiempo. El Señor sigue estando al mando en medio de todo lo que estamos atravesando y estamos viviendo. Dios sigue estando al mando, Dios sigue estando al mando, Dios sigue teniendo el control de todo. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Dios. Nada se va a salir de sus manos, nada. De esto lo digo porque a veces dicen: no, que es que están poniendo unas antenas con la tecnología 5G y que eso es la plataforma para el anticristo. Bueno, yo no estoy diciendo que no sea así, y no estoy diciendo que esto no vaya a ocurrir o que eso no vaya a pasar. La Biblia, tú lees el libro de Apocalipsis y estamos viendo. Yo cuando empecé a investigar un poco más acerca de la tecnología 5G me doy cuenta que es rumbo la plataforma que se está gestando para entregarle el control al anticristo de las naciones, pero no de la iglesia. Y aun cuando el anticristo se manifieste, el anticristo se manifestará dentro de un plan de Dios, dentro de lo que ya Dios ha determinado que va a pasar sobre la tierra. No, nada va a estar fuera del control de Dios. Dios le ha puesto un límite a las cosas. Cuando el Señor le dijo a Satanás que tocara la vida de Job, o mejor, cuando Satanás incitó para que Dios le permitiera tocar la vida de Job, Dios le dijo: mira, toca sus bienes, toca sus posesiones, pero a él no lo toca. Dios le puso un límite a Satanás, y eso nos muestra que cuando Job vivió todo lo que atravesó, Dios seguía teniendo el control de la vida de Job, porque Dios sabía hasta dónde podía llegar Satanás y hasta dónde no. Hoy en día Dios sigue teniendo el control, lo que quiere decir que Dios ha puesto un límite a cada situación que vivimos, que atravesamos. No podemos pensar de alguna manera que es que este momento de la historia
de la humanidad, sea por lo que sea, porque yo personalmente no podría decir, no, es que esto fueron los chinos, no es que esto fueron los rusos, no es que esto es un engaño en contra de la iglesia. Yo hoy no podría decirlo así, pero sea lo que sea, Dios sigue teniendo el control, Dios sigue siendo rey sobre la tierra, y lo que va a pasar, todo lo que pasa en la tierra, al final terminará siendo parte de lo que Dios ya ha determinado en la escritura, de lo que Dios ya ha determinado sobre toda la tierra. Entonces vemos allí que Dios sigue teniendo el control. Nabucodonosor no entendía esto, pero Dios le mostró que Él en la tierra, vuelvo y lo leo el verso 35, hace según su voluntad. Nadie le dice al Señor que ni cómo o no hagas esto, Él sigue teniendo el control. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Sí ven? Él ejecuta todo conforme a su voluntad. Entonces, la iglesia... ¿Cómo nos ayuda esto? ¿Recuerdan que ignorar el gobierno de Dios en la tierra a Nabucodonosor lo llevó a la soberbia y a la altivez? Hoy en día, cuando el ser humano ignora el gobierno de Dios en la tierra, esto lo puede llevar al temor, que es lo que ha querido pasar en estos tiempos. En estos tiempos, ignorar el gobierno de Dios en medio de todo lo que está pasando, a lo único que llevaría es al temor, al miedo y por ende al caos, al desespero, al actuar precipitadamente, al actuar alocadamente, porque estamos creyendo que tienen que hacer algo para detener, para solucionar. No, Dios es Dios de su iglesia, de la tierra. Nada va a ir por encima de la voluntad de Dios. La Biblia también nos enseña que Dios es juez de la tierra. En el libro de los Salmos, en el capítulo 66, en el versículo 7 al 9, voy a leerlo, dice la palabra de Dios que el Señor es vigilante de la tierra. Dice en el Salmo 66, versículo del 7 al 9, dice la palabra de Dios, Él señoreará con su poder para siempre. En otra versión dice, Él gobierna sobre la tierra para siempre. Y dice, sus ojos son atalayas sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Dios es juez. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que sus ojos son atalayas sobre la tierra, que Dios vigila todo lo que está pasando en la tierra, que Dios ve todo lo que está sucediendo en la tierra y que va a pagarle a cada uno conforme a sus obras, a cada persona. Dios le va a pagar conforme a sus obras aquí en la tierra. Toda la maldad que el hombre haga aquí en la tierra y no se arrepienta de ello, no se aparte de ello, Dios le castigará, porque Dios es juez de la tierra. No es que Dios está ya ajeno a lo que está sucediendo y nosotros acá podemos hacer y deshacer y Dios no le interesa y Dios nos dejó a nuestra suerte y allá ustedes verán cómo sobreviven. No, Dios es juez. La Biblia nos muestra en el libro de Juan que de toda palabra necia que los hombres hablen tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Esto nos muestra que Dios está pendiente de todo, de sus hijos, de la iglesia. Dios cuida de la iglesia. Dios cuida de su pueblo. A Nabucodonosor le pasó esto porque él ignoró el gobierno de Dios en la tierra y se llenó de soberbia, diciendo, no, yo todo esto lo he logrado. Dios le dijo, mira, lo que tienes, lo tienes porque yo te lo he permitido tener. Lo que tienes, lo tienes porque yo te lo he permitido a ti tener. Siendo Nabucodonosor un rey pagano, porque no era un hombre que adorara a Dios, era un rey pagano, pero aún siendo un hombre pagano, Dios le mostró que lo que tenía lo tenía gracias a él. Hay gente que quizás no es cristiana, no va a la iglesia, algunos hasta blasfeman en contra de Dios, pero aún ellos lo que tienen, lo tienen porque Dios se los ha permitido,
porque Dios en su soberanía, en su grandeza le permite. Hay gente, la salud, todo lo que nosotros tenemos es gracias a que Dios lo permite en nuestras vidas, gracias a su misericordia para con la humanidad, el Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos, dice la palabra de Dios. Eso nos muestra un gobierno de Dios en la tierra. Entonces, me tienen que preocupar las antenas 5G o la tecnología 5G o que el anticristo salga a la luz. Me tendría que preocupar a mí como creyente eso. Yo te digo una cosa, la única razón para que nos preocuparan estas cosas es pensar que Dios no tiene el control de todo. Yo me preocuparía si Dios no interviniera, si Dios no reinara en la tierra, no fuera Señor de la tierra. Ahí sí estaríamos aquí, pues miremos a ver qué hacemos y cómo nos enfrentamos al anticristo. Pero cuando yo veo que Dios reina, y lo cuarto que vemos allí es que su reino es eterno, es para siempre, no ha dejado de ser, su reino es para siempre. Cuando yo veo que el reino de Dios es desde los siglos hasta los siglos y que permanece en este tiempo, aún en el medio de todo lo que estamos viviendo, Dios sigue siendo rey. Cuando yo veo esto, que Dios está reinando en nuestras vidas, yo te digo personalmente, puedo estar quizás al juicio de algunos, puedo estar equivocado, pero yo te digo, yo no tengo por qué tener temor si la gente va a poner sus antenas, si viene la tecnología 5G. Mire, yo le digo una cosa, no, que es que nos están vigilando, hace rato nos vigilan. Desde que usted tiene un teléfono de estos inteligente y usted le da clic a un video, usted le da me gusta a una foto, usted comparte algo, usted manda un mensaje por WhatsApp, todo esto ya usted está entregando su información. Cuando usted abre una aplicación y en esa aplicación le dice, me permites tal cosa, me permites esto, me permite lo otro, y usted le da a permitir, que ni uno muchas veces ni entiende para qué lo piden, pero uno dice, pues todo el mundo le debe dar permitir. Entonces cuando tú permites esto, ya has entregado toda tu información. Ya hace rato, hermanos, no crea, ya hace rato en cualquier plataforma que tú te has metido, has entregado toda tu información. Es decir, cuando Satanás le dé a luz a lo que es el anticristo y todo su sistema, hermanos, cuando eso surja, eso no se va a detener porque ya está aquí en la Biblia. En la Biblia ya habla del gobierno del anticristo, que naciones le entregarán su gobierno, y habla de su sistema, y habla de unas multitudes de personas que van a ser marcados. Pero esto no es la iglesia como tal, no es aquel que ama a Dios, no es aquel que busca a Dios. Si tú buscas al Señor y amas a Dios, lo que te debe preocupar a ti es por llevar una vida cada día más consagrada al Señor, por vivir y hacer la voluntad de Dios, por consagrarte cada día más en la voluntad del Señor, por centrarte cada día más en lo que Dios quiere para tu vida y vivir para Dios, porque Dios es el que guarda tu vida, Él es el que va a pelear por ti. Dice Mateo 16, las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Gamaliel dijo, si la obra es de Dios, nadie la puede parar. Cuando estamos en la voluntad de Dios, nadie detendrá la iglesia, entiéndalo, nadie detendrá la iglesia. No hay anticristo, no hay Satanás, no hay plan de gobierno de hombres. Todos esos gobernantes, el día que Dios no quiera que un presidente esté, lo quita y punto. Así es Dios, y Él ha permitido que tantos buenos gobernantes estén en las naciones como tantos malos gobernantes estén en las naciones. Dios lo ha permitido en su soberanía. Nada se ha salido de las manos del Señor, y nosotros tampoco. Tu vida tampoco. Tú estás en las manos de Dios, tu hogar está en las manos de Dios, nuestras vidas están en las manos de Dios. No dejes que la ignorancia del gobierno de Dios en la vida suceda como en la vida de Nabucodonosor. Lo llenó de altivez y de soberbia. Es que yo he logrado esto. Dios le dijo, nada de eso lo has logrado tú. Yo te lo he dado, porque yo soy el que reino en la tierra. Yo he permitido que tengas eso. Y no permita que ignorar ese gobierno de Dios lo llene de miedo a usted, lo llene de temores, lo llene de angustia, de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Como si tu vida se zafara del plan del Señor. No, amar a Dios,
a servir a Dios, a consagrarnos al Señor cada día más, predicar el Evangelio. Esa debería ser nuestra mayor preocupación en estos tiempos de pandemia, de predicar a Cristo, de hablar a Cristo con nuestro testimonio, con nuestra vida en integridad, de publicar las maravillas del Señor, del seguir cada día más trabajando como iglesia, del seguir adelante glorificando al Señor cada día más, de vivir agradecidos con Dios. Cuando Nabucodonosor entendió esto, ¿qué hizo él? Alabar a Dios. Entró a ser un hombre que adoraba a Dios y que reconocía la grandeza del Señor. En el verso 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. O sea, ¿qué gobernante ni qué nada? Todos son considerados como nada, no hay quien se iguale a Dios. Satanás, para aquellos que lo quieren poner a la altura de Dios, Satanás fue derrotado por el Señor en la cruz del Calvario. Él lo derrotó. Todo poder que tenía Satanás sobre la humanidad, Dios lo despojó a él. Ahora, ¿quiénes le dan autorización al enemigo? Los que viven en el pecado, los que viven en las tinieblas, pues obvio le dan legalidad al enemigo para que actúe en sus vidas y haga estragos en sus vidas. A ellos es a quien los ciega. Cuando dice en Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de aquellos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, es porque ellos mismos le han dado la autoridad a Satanás para que haga estragos en sus vidas. Pero cuando tú le has entregado tu vida al Señor, nada te puede tocar. Dice en Juan que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Entonces hay una cantidad de pasajes que tenemos que tener en cuenta al momento de hacernos estas preguntas. Y yo te estoy respondiendo esta pregunta a la luz de lo que hoy veo muchas veces que se fomentan, videos que suben cristianos, predicaciones que hablan. Y yo digo, pero ¿por qué hablan en ese sentido como si Dios no tuviera el control? ¿De qué no? Pastor, entonces nos relajamos. No, vive tu vida para Dios, conságrate para el Señor. Yo lo que te quiero transmitir a través de este mensaje es, primero que todo, nada se ha salido de las manos del Señor. Nada. Él sigue siendo rey de la tierra. Y tú y yo, lo segundo que quiero que entiendas es, no dejes que el temor se apodere de tu vida. Tú y yo somos hombres llamados a ser hombres y mujeres de fe, a vivir por la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Toma tus decisiones por fe. Habla conforme a la fe. Actúa conforme a la fe y no conforme al miedo, no conforme al temor, no conforme al miedo que te están queriendo vender. Hay cosas que van a pasar y terribles cosas que van a pasar en la tierra. Nosotros no podemos evitar eso. Hay algunas que hacen parte de lo que es el plan del Señor. Hacen parte de ese plan, de esa misericordia de Dios con nosotros. Dios hoy está teniendo de la humanidad paciencia, misericordia de la gente, para que la gente se vuelva al Señor, para que la iglesia se consagre a Dios, para que la iglesia deje de estarse centrando en ellos mismos, de estarnos peleando los unos con los otros por bobadas, perdónenme la expresión, por tonterías, cuando debemos entender que la obra de Dios en la iglesia, el que un hermano continúe en la iglesia, que alguien conozca de Cristo, estamos hablando de su eternidad. Estamos hablando de que son situaciones en las que va a decidir dónde va a pasar su eternidad. Entonces debemos tomar con mayor compromiso y mayor responsabilidad lo que es la vida cristiana. Nabucodonosor termina dando gracias a Dios, exaltando al Señor. Dice la Escritura que cuando él reconoce esto, dice que todo le fue devuelto a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor pudo agradecer a Dios por todo lo que tenía, que era algo que no había hecho hasta ese momento. Pero vamos a mirar en el versículo 34, dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, para siempre, y su reino por todas las edades.
¿Qué hizo él? Glorificó, bendijo y alabó el nombre del Señor, lo que no había hecho antes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Eso. Ese es un tiempo para que la iglesia glorifique a Dios, para que la iglesia lo exalte, para que la iglesia le dé honra, para que demos lo mejor de nosotros. Estamos enojados, peleando porque nuestras congregaciones están cerradas, hermanos, y decimos, no, es que el enemigo nos está peleando, nos está poniendo trampa para que nuestros cultos se cierren. Yo les quiero decir algo con todo respeto. Mire, yo le he dicho a mi esposa, si no fuera por Dios, los mismos cristianos se hubieran encargado de acabar con el cristianismo. Si no fuera por Dios, porque la iglesia la sostiene Dios, porque la iglesia la guía Dios. Si el Señor no la hubiera dejado a nosotros, a que dependiera de nosotros, hace rato no hubiera cristianismo. Esa es la realidad, hermanos. La iglesia está y continúa, y hablo de la iglesia global en general, de la iglesia cristiana. La iglesia ha prevalecido a un montón de cosas, hermanos. La iglesia prevaleció a la persecución en Jerusalén. A los cristianos entraban a las puertas y los arrastraban. Pablo cuenta y dice que él iba y arrastraba mujeres, niños. Los mataron. Cristianos cuando en el tiempo de Nerón fueron colgados en las calles de Roma y quemados vivos. Alumbraron las calles de Roma con los cristianos. Fueron ese circo romano, ese coliseo romano que usted ve en Italia, en Roma, que está hasta el día de hoy. Allí murieron cantidad de cristianos que eran lanzados allí al foso de los leones, que eran lanzados allí a hacer el espectáculo de esa sociedad. El cristianismo ha soportado en los tiempos de Esther, vimos el odio que hubo de estos hombres por los cristianos, por los judíos y por todo lo que representa a Dios mismo. El cristianismo ha sufrido. Hay cristianos en los países comunistas, en China, en Corea del Norte. En Corea del Norte hubo un pastor, hermanos, que lo condenaron a muerte. Y gracias a la intervención de los Estados Unidos, porque él era ciudadano norteamericano, lo dejaron libre y lo mandaron enfermo. ¿Saben por qué? Por dejar un Nuevo Testamento en su mesa de noche en un hotel. Por eso, nosotros aquí en Latinoamérica vivimos un cristianismo muy diferente. Hay cristianos que realmente están viviendo situaciones difíciles, atravesando situaciones difíciles, y aún allí ellos están predicando el evangelio con valentía, no están llenos de miedos, no están llenos de temores. Entonces el llamado a nosotros en este tiempo, a través de este mensaje, es: iglesia, descansa en Dios, confía en Dios. Dios reina, el cielo gobierna, el cielo gobierna, el cielo gobierna. Debemos orar a Dios por nuestro gobernante, sí. Los cristianos me da hasta risa muchas veces cuando cada vez que hay una candidatura a la presidencia, porque nos empezamos a pelear, que no, que si gana el uno, que si gana el otro, que si yo no sé. Hermanos, le voy a decir algo. Hoy ya me cogieron aquí con ganas de decir cosas, pero ¿cuántos cristianos, cuando Santos iba a ser presidente, dijeron que había los cristianos? Yo soy testigo de que muchos pasearon a Santos por sus iglesias y lo vendieron como el candidato de los cristianos, que porque si el otro ganaba, el otro iba a permitir un montón de cosas que no iba a permitir Santos. Y estoy rompiendo mis códigos porque no me gusta hablar de política así. Pero hermanos, durante el gobierno de Santos, que supuestamente iba a defender los intereses de los cristianos, durante el gobierno de Santos aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Aprobaron el aborto con las 3 excepciones que dio la Corte Constitucional. Aprobaron la adopción por parejas del mismo sexo de menores de edad. Durante el gobierno del que supuestamente iba a defender los intereses del cristiano. ¿Qué pasa? Que muchas veces, hermanos, nos dejamos engañar por el mismo temor, por los miedos que están vendiendo. Y no estoy diciendo que con el otro nos iba a ir mejor, solamente le estoy dando a entender a usted que, hermanos, aquí toca confiar en el Señor y no poner la mirada en ningún hombre,
sea el que esté allí, de izquierda, de derecha, de centro, verde, rojo, amarillo, lo que sea, oremos para que Dios sea guiando la vida de esa persona. Oremos para que legislen conforme a la voluntad de Dios, pero siempre confiados en que el cielo gobierna. Iglesia de Ciudad del Campo, yo te digo como siervo de la iglesia que Dios me ha puesto a ministrar, confíen en el Señor, estén tranquilos. Esto no se trata de nosotros, se lo he dicho un montón de veces. Hay que hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito de Dios, seguir adelante, pero el cielo gobierna. Dios está al mando de todo. Dios está al mando. El día que nos permitan abrir nuestras iglesias, nuestras congregaciones, volveremos. Nadie va a detener la obra del Señor. Si nos toca por estos medios, hermanos, sigamos por estos medios predicando hasta que Dios determine algo diferente. Y mientras todo esto pasa, sigamos amando y buscando la gracia de nuestro Dios. Así que yo te bendigo en esta noche. Voy a terminar con una oración en esta noche, dándole gracias a nuestro Dios. Padre bueno, te bendecimos, te damos gracias, te damos a ti alabanza y honor, te damos a ti exaltación y honra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, en ti estamos seguros, confiados, y tú eres Rey de toda la tierra, Señor. Nabucodonosor lo ignoró y fue quebrantado para reconocerlo. El ignorarlo a él, la grandeza y el gobierno tuyo lo llenó de soberbia. No dejes que ignorar tu reino y tu gobierno nos llene de temor y miedos. Que el anticristo, que la tecnología 5G, que los Illuminatis, no, Señor, no hay nadie que esté por encima de ti. Nadie, Dios. Las naciones son como nada delante de tu presencia. Nosotros te amamos es a ti, te adoramos a ti. Nadie se levantará en contra de tu iglesia. Tú has dicho que las puertas del infierno no prosperarán contra la iglesia. El diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. Hoy no estamos peleando. Nuestra lucha espiritual no es para destruir a Satanás. Nuestra lucha es para destruir sus obras aquí en la tierra. Señor, Él fue derrotado. No le vamos a dar una posición que tú no le has dado. La Biblia dice, Señor, que está bajo el estrado de nuestros pies. Señor, así dice tu palabra. Gracias, Jesús, porque tanto cada hogar, cada familia, cada ministerio, cada pastor, Señor, están en tus manos, Dios de los cielos. Estamos en manos tuyas. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra esperanza y eres nuestra fortaleza. Eres el que gobierna nuestra familia. Eres el que gobierna nuestras casas, nuestros hogares, Señor. Gracias. Yo sé que hay hermanos, Dios, que están atravesando situaciones financieras difíciles, Padre, pero tú eres el Señor de ellos, el Rey de ellos. Muéstrales que tú estás al mando y que algo harás, Señor, para sacar sus vidas adelante. Que no los vas a dejar, que no nos vas a abandonar. Señor Jesús, oro por mis hermanos consiervos que les ha tocado entregar los locales de sus congregaciones, Dios. Padre, cuando la iglesia fue perseguida, Señor, en Jerusalén, cuando sufrió esa crisis, eso trajo un avivamiento. Oramos, Dios del cielo, para que ellos, Dios de los cielos, cuando vuelvan a abrir sus locales, Señor, crezcan como nunca antes, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Te bendigo y te entrego la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. También quiero saludar a nuestros hermanos, los que son de la tercera edad en la iglesia. Les amamos. No los vamos a dejar solos en esto que se está atravesando. Yo me he comprometido con Dios a servirle, a llevar su palabra, a predicar su evangelio, y yo estoy comprometido con la iglesia. Amo a esos ancianos de la iglesia, a todos y cada uno. Para mí, no verles en la iglesia es un vacío enorme,
y haremos todo lo posible para que todos y cada uno de ustedes, junto con nuestros niños, junto con nuestra familia, estén en la iglesia. Estén en la iglesia, todos como iglesia, todos como iglesia. Yo no concibo mi servicio, los servicios en la iglesia, faltándome a estas personas que amo, y Dios es testigo del amor y el aprecio que tengo por los ancianos de la iglesia, por los niños de la iglesia, que son la vida, la alegría de la iglesia. Yo entiendo que ahorita hay unas disposiciones de las autoridades civiles tratando de evitar el crecimiento de esta pandemia, tratando de quitarle velocidad. Yo entiendo eso, no me estoy declarando en rebeldía a las disposiciones de la autoridad, soy muy respetuoso de ellas, pero lo que quiero decirle a nuestros hermanos es que yo estoy comprometido en que sacaremos adelante toda la iglesia, adelante con paciencia y sabiduría, y que los tendremos a todos allí congregándonos juntos como iglesia. Así que, mis hermanos, les amamos, les bendecimos a todos. Gracias por estar allí conectados, gracias por apoyar la iglesia, gracias por estar comprometidos con estas transmisiones. Como dice alguien, a veces es paradójico, pero hay gente que está... Bueno, mejor ni digo ya porque ya he dicho varias cosas hoy. ya mejor me quedo callado, ya mejor me despido. Pero es que no sé, hoy amanecí con ganas de decir cosas. Iglesia, les amamos un montón, Dios me los bendiga a todos. Que el Señor sea derramando bendición sobre todo y cada uno de ustedes. Les espero mañana en el devocional. Ahí vamos a estar en la transmisión el próximo viernes, el próximo fin de semana, los jóvenes, todos apoyando las transmisiones de los jóvenes, siendo parte de estos servicios. Recuerden que aunque dirigen los jóvenes, no necesariamente es que esté enfocado en los jóvenes, es para toda la iglesia, es para toda la iglesia, así como ellos están allí con nosotros cada día. Mis hermanos, Dios les bendiga a todos, bendiciones.